Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 3, que nos dice lo siguiente: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Continuamos con nuestra serie El Sermón del Monte, basado en Mateo capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 29. Como saben, en la sesión previa expusimos una breve introducción a la serie y pueden buscarla en mi canal como El Sermón del Monte, audio 1. Trata acerca del contexto histórico, cultural de ese discurso. Hoy iniciaremos con la primera sección del Sermón del Monte. Esta es las bienaventuranzas. Se encuentran en Mateo capítulo 5, de los versos 13 hasta el 12, y también trataremos acerca del primero de sus versos. Pero para poder analizar estas bienaventuranzas e irlas desgranando, me gustaría primero explicar qué son las bienaventuranzas. Y en principio podemos decir que las bienaventuranzas son un recurso poético y didáctico por el que se realza alguna virtud piadosa. La palabra bienaventuranza procede del griego makarios y se traduce de diferentes formas. Uno, bienaventurado, puede también ser alegre, feliz, supremamente bendecido, etc. He revisado a propósito 86 ediciones bíblicas para ver cómo se traduce la palabra Macario en las versiones bíblicas que tenemos, y he encontrado por lo menos 6 formas en que son traducidas al español. Bienaventurados, afortunados, dichosos, felices, bendecidos. Y hubo también algunas traducciones que utilizaban la expresión dinámica, menos literal: Dios bendice a los que... puntos suspensivos. Así que tenemos acá, en esta traducción del griego makarios, la palabra bienaventuranza, y quizá lo que es más legible es supremamente bendecido o afortunados también, ¿verdad? Ahora, hemos dicho que es un recurso poético. Las bienaventuranzas son un recurso poético, y esto nos lleva a hablar del estilo y del recurso discursivo que corre a través de esta expresión. Y en cuanto al estilo, podríamos decir que se trata de una anáfora. ¿Qué cosa es una anáfora? Es una figura de dicción o una figura retórica que se construye con versos, pero que al inicio repiten una frase. Por eso vamos a notar la expresión bienaventurados los pobres, etc. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, siempre comenzando con bienaventurados los. Porque se trata pues de una construcción de tipo anáfora, pero también de tipo hemistiquio. ¿Qué cosas son los hemistiquios? Son versos compuestos por lo menos de 2 partes, donde vamos a notar en esta construcción el antecedente y el consecuente. En la primera parte encontramos que se señala una virtud, y en la segunda parte el premio correspondiente por poseerla. Esto nos lo hicieron notar los profesores de Salamanca en su comentario al Nuevo Testamento. Pero también queríamos analizar un poco el recurso estilístico y discursivo. Y podemos decir entonces que este conjunto de bienaventuranzas no son un efecto aislado en la literatura de Mateo, no. Se trata de un tipo o recurso semítico y poético que aparece en diferentes momentos en la Biblia y es parte de esta cultura oriental. Por eso lo semítico. Se realza alguna virtud piadosa haciéndola valer con esta frase: bienaventurados los que... puntos suspensivos. Así lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, etc. Es un recurso didáctico también, decimos, porque busca algo. Busca enseñar, busca enfatizar. Y es un recurso didáctico con el que se busca concientizar a los oyentes acerca de cierta virtud que se tiene que cultivar. También encontramos información adicional. Es una exclamación que equivale a ¡oh, la bienaventuranza del que! Esto nos lo hace notar Barclay, quien indica que esto es una expresión aramea, muy aramea,
en la que más que estar diciendo bienaventurados los que, como tal, es una exclamación gozosa y celebrativa, donde se expresa algo así como esto: oh, la bienaventuranza del que tal y cual. Lo que se está haciendo ahí es reconocer una cualidad, y hace notar también que es una cualidad no que va a existir o que se exhorta recién a ir cultivando, no. Es una expresión que deja luces de estar reconociendo algo que ya se tiene en el presente, y naturalmente ya decimos nosotros que esta virtud es magnífica, que es digna de ser destacada, es algo ya presente en los ciudadanos del reino de Dios. Habiendo dicho todo esto, tratando de definir lo que son las bienaventuranzas, debe notarse entonces que no se trata de un mero estado emocional que se experimenta porque, en fin, es en realidad un atributo, es una condición de bienaventuranza, es una condición que se tiene a causa de alguna virtud que uno ya practica o que le es inherente. Por ejemplo, algo que podría ayudar a ilustrar sería la nacionalidad. Bienaventurado el que es peruano. Uno es peruano aunque esté triste, esté sufriendo, o esté radiante o boyante. No importa la parte emotiva, ni siquiera la condición económica, sino es el hecho de que hay algo que uno es y por lo cual es reconocido por otra gente como algo digno de ser celebrado, encomiable, hasta envidiable, por decirlo de alguna manera. Se enmarca entonces una condición virtuosa que debe ser tenida como privilegio. Es una especie de dichoso tú que tienes esto. Con términos menos felices que no son cristianos, pero que ilustran bien cómo lo usamos en nuestros tiempos, podría decir: oye, qué suertudo que eres. Suertudo usted, oiga, por lo que le ha pasado. Más o menos estas expresiones podrían semejar lo que las bienaventuranzas están tratando de hacer. Se trata entonces de un recurso poético y didáctico con el que se está realzando una virtud, se celebra una virtud por parte del orador. Después de analizar lo que son las bienaventuranzas, entonces obviamente se puede invitar a nuestra audiencia a reflexionar acerca del capítulo 5 de los versos 3 al 12, por ejemplo. Y ahí vamos a encontrar cuáles son las bienaventuranzas. ¿Y cuáles son? Bueno, a lo largo de esos versículos hallamos por lo menos unos 10 versos que contienen 9 u 8 bienaventuranzas. Esto dependiendo cómo organicemos la información, pero puede sintetizarse por lo menos en las siguientes virtudes. Las bienaventuranzas son las virtudes de los candidatos del reino de Dios. Y son las siguientes: la pobreza de espíritu, el sufrimiento, la mansedumbre, el anhelo ferviente por la justicia, la compasión, la pureza de corazón, la actitud pacificadora y llegar a experimentar la persecución y las injurias por causa de la justicia. Estas son las bienaventuranzas, estas son virtudes que caracterizan a un ciudadano del reino de Dios. Y estas son las que el Señor quiere destacar con respecto a sus discípulos. Sus discípulos deben ser caracterizados por estas virtudes inherentes en ellos. Ahora, concentrémonos entonces en la primera bienaventuranza que va a ser motivo de esta sesión. Mateo capítulo 5, verso 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así nos lo ha dicho Mateo, pero hay un verso paralelo, Lucas 6, 20, que lo dice de una manera similar. Y levantando sus ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En esencia, ambos versos dicen algo similar. Y aunque hay pequeñas diferencias, se destaca la virtud de la pobreza. Podríamos decir entonces que aquí se enfatiza la feliz condición de ser pobre. Paradójica cuestión que hay que analizar cuidadosamente. La palabra pobre en la Biblia tiene distintas nociones.
Puede tratarse de pobreza por carencia, puede tratarse de pobreza con mendicidad, puede verse pobreza por indefensión, en fin. Pobre es de repente el que no tiene posesiones o no tiene lo suficiente y depende de la compasión de un tercero y por eso mendiga. En la Escritura, el pobre también está relacionado con necesitar protección y necesitar auxilio. Y por eso la pobreza llega a estar relacionada con esa necesidad del auxilio divino. Si miramos la pobreza en el Antiguo Testamento, llega a estar relacionada con una vida piadosa, con la práctica de la humildad o la condición sencilla, que a la vez genera una fuerte dependencia y aferramiento de Dios, la invocación a Dios como ayuda para poder enfrentar estas condiciones. Así, en el Antiguo Testamento hay entonces una mezcla entre la situación económica, la situación moral, la situación espiritual, de modo que los pobres inclusive forman parte del discurso de los profetas. Y estos muestran que los pobres están ante los ojos de Dios. Por lo que ser pobre en el Antiguo Testamento llega a asemejar la idea de estar desvalido, de ser frágil, de estar oprimido, y a su vez es motivo de compasión y favor de Dios. Y la pobreza inclusive impulsa la búsqueda piadosa. Los profetas enfatizaban esto de la pobreza y veía a los pobres como oprimidos por las clases ricas, los poderosos, los jueces inclusive, que terminaban enajenando los bienes, dejándolos en peor condición. Y esto era detestable ante los ojos de Dios y enviaba a los profetas para fustigar y acusar y mostrar que Él estaba observando al pobre en su necesidad y que clamaba. Por eso notamos que el pobre en el Antiguo Testamento es el sencillo, el sufrido, que a la vez está buscando el auxilio y la defensa por parte de Dios. Para comprender esto un poco mejor, de repente mirando hacia el Nuevo Testamento, el mejor ejemplo sea el de la viuda pobre, ¿verdad? Esa mezcla de pobreza y piedad. Cuando el Señor Jesucristo observa a esta anciana que llega a la ofrenda y arroja ahí sus únicas monedas en el templo, entregando las ofrendas, y Él dice, miren, nadie ha dado más que ella, porque ella todo el sustento que tenía lo ha entregado, mientras todos los demás dieron de las sobras. Ahí vemos esa piedad junta con la pobreza, la adoración con el corazón más sencillo y más encomiable, con esa entrega absoluta que requiere inclusive sacrificio, y lo hace con amor, con piedad, con devoción, con fe, con sinceridad. La pobreza. Se observa entonces en la Biblia que hay una asociación entre fragilidad, carencia, sufrimiento, con oración, y por otro lado, con piedad, y luego con el favor de Dios, que inclusive se ve reflejado en que es Cristo quien reconoce esto de la viuda pobre, por ejemplo. Virtudes que son propias de los ciudadanos del reino de Dios. Hay un contraste entre esta actitud respecto al orgullo y deja pues clara una virtud que se asocia con esa sencillez y humildad delante de Dios, que es mucho más agradable, que es valiosa y moral. Pero con todo, alguno podría pensar, oiga, entonces se está celebrando el no tener recursos económicos. Y no, la Biblia muestra que la pobreza en sí misma no es buena. Eventualmente puede tratar la pobreza como el producto del pecado, como un castigo que viene de Dios mismo también, o como consecuencia de factores sociales, pero la pobreza en sí misma no es celebrada como tal. Lo que se está haciendo es contrastar la pobreza y la sencillez o la dificultad con respecto a esa autosuficiencia arrogante que lleva a un distanciamiento con respecto a la piedad, un distanciamiento respecto a la fe, como si hubiera el rico que dijera, ¿sabes qué? No necesito a Dios, lo tengo todo, ¿para qué me sirve Dios? Se entiende así entonces la pobreza como sencillez sumada a la fe.
Así que lo que se está esperando al enfatizar esto es que el hombre llegue a ser sencillo, piadoso, dependiente de Dios, con un corazón noble, con una actitud de virtud humilde, que reconoce la benevolencia y la generosidad divina. El humilde se considera mayordomo de los bienes de Dios, no dueño, así sean muchos o pocos de estos bienes. Y contrasta con ese soberbio, arrogante, que se expresa demasiado seguro, como si fuera inquebrantable, confiado en realidad en los bienes temporales que tiene y el poder que esto conlleva. No, por contraste entonces, hay una bienaventuranza, una exclamación: ¡oh, tú eres afortunado por ser pobre, por ser sencillo de corazón, por tener esa sensación interna de carencia que te lleva a depender de Dios! Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos ha dicho. Entonces, ¿cuál es el beneficio que enfatiza por ser sencillo de corazón y pobre? Es poseer el reino de Dios. Esto tiene que ver con ser partícipe de esa promesa escatológica, presente y futura. ¿Cuál es el beneficio que conlleva entonces esta bienaventuranza? Poseer el reino de Dios. Y esta promesa del reino de Dios tiene que ver entonces con tres aspectos al menos. Y esta promesa del reino de Dios tiene que ver con algo que se promete hacia el fin, pero que a la vez es también presente. El apóstol Juan en su epístola universal nos decía: hijitos, estos son los últimos tiempos. Estamos hablando del primer siglo. Esto nos muestra que desde la resurrección de Cristo en adelante estamos en los últimos tiempos. Y aunque puedan ser prolongados, corresponde a una era escatológica en la que Cristo está gobernando desde los cielos. Y ser parte de su reinado es no ser parte del reino de las tinieblas. Y los que son pobres en espíritu poseen dicho reino. Y no solo los pobres, hay otros versos que también hablan de otros poseedores del reino. De repente en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en el 19:14 nos dice que Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también lo dice en el mismo capítulo 5, en el verso 10, cuando dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Quiere decir entonces que hay quienes son parte de este reino, quienes se puede decir que son autóctonos de dicho reino, a los que les pertenece dicho reino y tienen cierta virtud, tienen la sencillez de un niño. Son como son los pobres, carentes y dependientes de Dios. Y a la vez, aquellos que son tan rectos, que por ser rectos y amar a Dios tanto, llegan a ser aborrecidos, perseguidos e intentados de destruir. Estos son los verdaderos ciudadanos, los verdaderos poseedores del reino divino. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es poseer dicho reino? Tiene varios matices. La condición de ser gobernados por Cristo. La futura manifestación de una teocracia eterna, o la condición presente por la que Dios tiene control de absolutamente todo en el mundo y el universo. Ser parte de este reino es entonces ser gobernado por Cristo y estar preparado para participar de esa manifestación final del reino eterno de Dios, donde Dios lo gobierna absolutamente todo de una vez y para siempre. Después de haber reflexionado acerca de todo esto, quizá podríamos pensar, como decíamos un poco más temprano, ¿y la pobreza? ¿La pobreza es entonces la virtud a destacar? Y la respuesta sería no. La pobreza material no es lo bueno que hay que destacar. Ser poseedor del reino de Dios no debe sobredimensionar a la pobreza como tal, como si este fuera el camino de la salvación. No.
Renunciaré a todo, dejaré todos mis bienes y entonces podré ser salvo. Aún así podría faltarte algo. La salvación en la Escritura, en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con lo que dejas, sino tiene que ver con lo que recibes. Y en este caso es recibir a Jesús como el gobernador de la vida personal. Es aceptarlo como el Señor, como el gobernador de nuestro corazón y hacernos súbditos, hacernos discípulos suyos. No es lo mismo creer en Cristo que ser discípulo de Él. Y es aquí donde se encuentra la diferencia. El que ha tenido fe asume ser discípulo de Cristo. Y esto lleva a la salvación. Y en la práctica, ese aceptar a Cristo lleva a un contraste entonces de orden social, donde los desvalidos, los que son considerados castigados y proscritos por ser pecadores como tal, con una mirada soberbia del que se cree piadoso, estos son los que son vindicados. Contrasta, ¿verdad? Me explico un poco mejor. En el mundo antiguo, para el mundo judío, el que estaba segregado de la sociedad, fuera porque estuviera enfermo o porque había caído en desgracia, era considerado castigado de Dios. Y sin embargo el Señor Jesucristo está destacando lo opuesto. Esos segregados, esos castigados, esos apartados y tratados como proscritos, son aceptos en el reino de Dios al ser más humildes, más sencillos y dispuestos a aceptarle a Él como Rey, asumiendo su propia condición. Hay un contraste entonces contra esa arrogancia, esa autosuficiencia y autocongratulación de una supuesta piedad, decíamos. No es tanto el tema material como se puede observar. Lo que el Señor está enfatizando es en realidad esas cuestiones secundarias de repente, pero que llevan al corazón contrito, que llevan al hombre a expresarse con una sencillez que evidencia que está consciente del vacío y su vulnerabilidad, y se dispone a Dios. Luego de ver todo eso, entonces, ¿cómo lo aterriza usted a su propia vida? ¿Cómo esta bienaventuranza va a afectarte a ti en tu vida íntima? ¿Cómo se relaciona la pobreza y el reino de Dios con uno? Y cabe aterrizarlo con varias consideraciones. Debemos expresar sencillez ante Dios, dependencia, estar conscientes de lo vulnerables que somos. Aún las riquezas de todo el mundo pueden ser paralizadas cuando Dios así lo permite. Lo hemos visto en el año 2020, por ejemplo, esa pausa de la economía y una caída estrepitosa por causa de una pandemia que no podíamos controlar y nos vimos vulnerables. Somos vulnerables, la riqueza no nos da la verdadera seguridad. Debemos ser agradecidos con todo según lo hemos recibido, sabiendo que viene de Dios. Ser conscientes de que somos mayordomos y no dueños. Cabe reflexionar también en las dificultades por si son castigos y por tanto nos lleven al arrepentimiento, a desarrollar una vida piadosa. ¿Y qué decir del contentamiento, verdad? Lo que tenemos no lo tenemos por nuestro propio músculo, sino por la generosidad de Dios. Y sea mucho o sea poco, la Biblia destaca el estar contentos y satisfechos con lo que Él ha permitido para nosotros. Esto supone fe, subordinación a Cristo, oración, culto, conciencia de estar participando del reino de Dios. Y por qué no pensar también en estar alegres al haber sido llamados bienaventurados por Cristo mismo, cuando reconoce que si estamos carentes, con sencillez y dependencia de Dios, verdaderamente somos bienaventurados. Esto nos llene de alegría, amados amigos y hermanos. Concluyo entonces. El Señor nos está mostrando las virtudes del ciudadano del reino de Dios en este poema de las bienaventuranzas. Y ha tocado la primera virtud, que es una celebración, una exclamación con respecto a la pobreza.
ser desvalido, dependiente de Dios, sencillo y no arrogante, no autosuficiente en el sentido de dejar a Dios de lado como si nuestra seguridad y estabilidad solo dependiera de nuestras capacidades. Ser pobres espiritualmente se relaciona con todo esto. Y esto nos lleva entonces al desafío personal, al desafío que usted debe meditar. ¿Mostrará usted sencillez y humildad delante de Dios? ¿Tendrá usted fe en Cristo como su gobernador y como su rey? Que así sea, amado hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Te agradecemos, nuestro buen Señor, por esta preciosa joya consignada en los evangelios por el puño de Mateo y también de Lucas. Amado Dios, te agradecemos por tu amor y porque tú valoras a los que sufren, a los que tienen un corazón empobrecido en el sentido de darse cuenta de sus deficiencias, de sus carencias y su profunda necesidad de Dios. Bendito Padre, uno puede ser rico y sin embargo ser pobre y sufriente, necesitado espiritualmente de tu auxilio y de tu favor. Amado Dios, ayúdanos a no ensoberbecernos con el progreso, ayúdanos a permanecer humildes como tú esperas de nuestro corazón y por medio de ello serte agradables y ser sensatos ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir con estas expectativas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga.